Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. En esta hora les habla Aldemar, estudiante de la Facultad de Teología. Pidiendo a Dios que tengan ustedes su gran bendición y que los pueda cuidar y guiar en este día santo. A esta hora de la mañana me gustaría tocar un tema de mucha importancia que incluso para nuestros días hay que tenerlo bien claro. La lección de escuela sabática para esta semana tituló El origen y la naturaleza de la Biblia. La Biblia tiene un origen, la Biblia tiene una naturaleza. Esas son preguntas que durante mucho tiempo nos hemos hecho. Y algunos dirán, la pregunta es muy tonta y la respuesta es muy sencilla. El origen de la Biblia es Dios y la naturaleza de la Biblia es Dios. Y sí, pero no hay muchas personas que lo tienen claro. Por eso vamos a interpretar muchos métodos que tuvo la Biblia, como la revelación, la interpretación, la inspiración, la palabra. Por ejemplo, sigamos aquí con la revelación. ¿Qué dice la revelación? Etimológicamente, revelación significa manifestar algo oculto. El sustantivo revelación y el verbo revelar se usan tanto en el lenguaje teológico como en el lenguaje secular. El significado básico del verbo, que deriva del latín revelar, revelaré, es quitar una cubierta, descubrir o destapar algo que está oculto. Por tanto, dar a conocer lo que es secreto o desconocido. ¿Qué es revelación? Destapar. Mostrar algo que el ser humano no conoce. ¿La Biblia tiene esos parámetros? Sí, mis queridos hermanos. La Biblia tiene revelación. Porque la Biblia se revela cosas que aún no han pasado. Pero la revelación tiene otras clases, otras bases. La revelación natural y la revelación especial. Y estudiaremos un poco qué es la revelación natural y qué es la revelación especial. Revelación natural. El lenguaje de la revelación se emplea mayormente en conexión con personas, pero la Biblia también usa dicho lenguaje en relación con fenómenos del mundo natural. Frase como, los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19. En otras palabras, la revelación natural es la revelación que Dios nos ha dado a través de su creación. La revelación natural es aquella que nosotros vemos en las plantas, en la naturaleza, en la fauna, en el cielo. Cuando tú miras el cielo, cuando tú ves un eclipse hermoso y tú dices, wow, el cielo cuenta las maravillas de Dios. Cuando tú sales en la noche en el campo y ves un cielo estrellado y una luna hermosa, tú dices, wow, los cielos cuentan la gloria de Dios. Un ejemplo, Salmo 8, 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuando tú miras la creación, no solamente tienes que mirar la fauna y la flora. Miramos al ser humano. Hay personas muy bondadosas en este mundo. Hay personas
que realmente tú dices, wow, se merecen el cielo. Y tú dices, qué hermosa es la creación de Dios. La revelación natural es aquella que se revela a través de todas las cosas inanimadas de Dios. Esa es una muestra de la revelación de Dios, la revelación de un Dios que existe. Ahora, hay una que se llama revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? Un concepto, dice, toda la tierra y en especial todos los seres vivientes, plantas, animales y seres humanos, han estado expuestos a la decadencia, la enfermedad y finalmente la muerte. En esta condición, la humanidad necesitaba desesperadamente una revelación, una nueva revelación de Dios. Una revelación que no solo restituiría la relación remota entre el Señor y la humanidad, sino que realmente pondría a todo el universo en armonía con el Creador. O sea, Dios está queriendo decir aquí, la revelación especial es una revelación única, es una revelación extraordinaria. Es la revelación de uno que vendría, pelearía en este territorio, moriría y resucitaría para darnos la victoria. La revelación especial es la muerte, vida y resurrección de Jesús. El escape de la humanidad. El escape de la humanidad a un futuro con vida eterna. Unos ejemplos de la revelación especial los encontramos en Génesis 28:12. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento dice que, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo estaba en el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Qué estaba queriendo decir aquí la revelación especial? Que va a venir uno, ¿del dónde? Del cielo, que unirá la tierra y el cielo. Y será entonces las bendiciones de Dios llegarán con los ángeles. Será más fácil, ángeles de Dios descenderán. Lucas 2:6 y 7 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué estaba diciendo aquí? La revelación especial ahora ya no era una promesa, sino que ahora era un cumplimiento. El Hijo de Dios había nacido. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspuso los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Está queriendo decir, ahora tenemos un sumo sacerdote, ¿dónde? En el cielo. ¿Ministrador de qué? Del santuario. Ahora que Jesús murió, vivió, murió y resucitó, ¿dónde está? En el cielo. Intercede por nosotros, la humanidad. Si vemos, Dios se le reveló en sueño, Dios se reveló en su forma carnal, y ahora Dios se revela en visión. Una facultad de la revelación especial. Ahora, ya vimos que era revelación natural y revelación especial. La revelación natural es aquella que se revela a través de la naturaleza, el cosmos, todo lo creado por Dios. Y la revelación especial es que Dios se revela por sueños, se revela por visión, se revela personalmente, pero es la revelación de la salvación del hombre. Ahora tenemos que ver qué es inspiración bíblica. La palabra inspiración, inspirado, no aparece como tal en los idiomas originales de la Biblia. Derivan del latín y aparecieron en la traducción de la Vulgata
en 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21, su significado bíblico es infundir aliento. Así se encuentra en el original. Esa es su traducción. En 2 Timoteo 3:16, Pablo afirma que toda la escritura es teoneustos, inspirada por Dios. En otras palabras, esta fue la traducción que le dieron. Benjamin Walber dice, concluye que la escritura es llamada teoneusto para designarla como inspirada por Dios, pero su traducción es influir, aliento o influenciado de Dios. Eso significa inspiración. La Biblia no trae, incluso la Biblia muchas veces no trae palabras como el milenio. La Biblia no trae la palabra como el milenio. Pero nosotros le hemos dado sinónimos para poder tenerlo un poquito más claro. Hay palabras que a nosotros nos costaría difícil entenderlo. Entonces Dios en su infinita sabiduría permitió que nosotros pudiéramos darle sinónimos a las palabras para poderle entender claro. Ahora sí le digo, hermano, mire, es que hay que influir aliento. El Espíritu Santo infunde aliento. Usted dirá, pero infundir aliento, ¿cómo así? Pero si yo le digo, hermano, es que el Espíritu Santo es el que inspira. Ah, usted lo entiende, claro. Por eso que se dan esos sinónimos. Definición de inspiración. Definición de inspiración se puede decir que es un proceso en el cual el Espíritu Santo obra en seres humanos, escogidos para impulsarlos a proclamar el mensaje recibido de Dios. Ahora, pero la forma en que estos autores fueron inspirados no siempre fue de la misma manera. No siempre fue que Dios le habló y escribieron todos. Ahora, hay una inspiración que se llama inspiración directa. ¿Qué hacía esto? Dios habla y el profeta escribe. Deuteronomio 18:18, Ezequiel 13:18, Apocalipsis 14:13. Inspiración de pensamiento. ¿Qué dice? El autor expresa con sus propias palabras lo que Dios le ha hablado. Por ejemplo, Proverbios. Inspiración selectiva. El autor investiga y el Espíritu Santo le guía a la selección del material. Ejemplo de inspiración directa. Él recibe y escribe y habla. Inspiración de pensamientos. El autor expresa sus propias palabras. Quiere decir que no se necesita que Dios viene y pum, le habló directamente. No, sino que cogió su propia experiencia y el Espíritu Santo lo iluminó en sus experiencias y escribió. Inspiración selectiva. Cuando yo empiezo a investigar y no entiendo, yo digo, bueno, sigo, Señor, y lloro. Investigo y lloro, entonces Dios me da más luz. La escritora Elena G. de Guay, tomo Mensaje Selecto, tomo 1, página 22, dice, las escrituras fueron dadas a los hombres, no es una cadena continua de declaraciones interrumpidas, sino parte tras parte a través de generaciones sucesivas. A medida que Dios es su providencia, veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. Los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. No necesariamente escribieron en un tiempo, todos en tiempos distintos, pero la idea concordaba. Escritura. Ya hemos visto revelación natural y revelación especial, y pasamos a inspiración. ¿Qué es la inspiración? Que yo comienzo a estudiar, Dios me ilumina. O sea que yo estoy revelando lo que ya había sido revelado. Escritura. En un sentido literal, la escritura es un libro humano. La Biblia es un libro humano.
o digamos mejor que no es un libro humano, pero también es una colección de libros, una biblioteca. Tiene 66 libros y tras de eso fueron escritos en un periodo de 1500 años. Pero todos son unánimes. Tienen un solo propósito. Todos muestran que su escritor es una persona humana. La Biblia, ella misma dice, mi escritor es humano. Por ejemplo, Jeremías 1:1 dice, las palabras de Jeremías. Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón. Tercera Juan 1 dice, 1:1, el anciano Agallo, el amado. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 2. Pablo y el hermano Sostenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y no solamente eso, muchos otros libros. El Pentateuco se le acredita a Moisés, Josué, a Josué, jueces, al periodo de los jueces, Samuel. Los libros de la Biblia fueron escritos por humanos. Pero ¿qué la hace confiable? Su escritura es humana. ¿Qué la hace confiable? Los escritores bíblicos recalcan de diferentes maneras que las palabras de la escritura son la voz de Dios que habla a seres humanos como una realidad dinámica, siempre presente. Eso es la diferencia de otros libros comunes. Esto no es un libro que dijo una persona, yo quiero escribir y escribió su idea. No, este fue un libro que dijo Dios, le mostraré mi revelación al hombre. Pero Dios, imagínense que Dios hubiera dicho, voy a mandar a escribir la Biblia con las palabras del cielo. Y comienzan esos hombres a escribir con las palabras del cielo. Ahora usted traduzca las palabras del cielo. Ah, no, hermano, pero la Biblia tiene las palabras del cielo. Es correcto. Pero se imagina si hubiera escrito en el lenguaje de los ángeles, en el lenguaje que solamente entienden una inteligencia superior a la nuestra. Ejemplo, para hacerle más claro, si yo le digo, hermano, usted se va a ir al siglo I y usted va a explicar qué son las luces neones o qué es un celular, pero usted no va a tener herramientas, usted va a ir vestido como ellos y ya, no va a tener nada, solamente vaya y explíquele. Sería que podría explicar fácilmente, ah, no, el celular es esto y se comunica en esto. ¿Cómo le dirán a aquellas personas? No, no lo entiendo, está loco. ¿Sabe? Dios permitió que el ser humano escribiera con sus propias palabras lo que había visto para que nosotros pudiéramos entender. Es que nosotros podemos entender nuestro lenguaje, nosotros podemos entender nuestra persona, nuestras experiencias, pero una experiencia del cielo, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparados. Ahora imagínense, la Biblia dice que los libros en el cielo fueron abiertos. Dios tiene libros donde anota. ¿Se imagina que Dios tiene, verdad, libros? Y hoy tenemos computadores donde podemos guardar la información. Ahora, ¿será que Dios tiene libros? No, eso era una forma de que en ese momento entendieran, ah, es que Dios tiene algo donde guarda. Pero será como tal que puede que sean libros, como puede que sea una tecnología tan diferente que nosotros ni realmente conozcamos. Ahora, la Biblia es tan original que incluso mismo Jesús la citó. Cuando los sacerdotes, los saduceos, empezaron a intentar tentarlo, Jesús les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Luego le preguntó, ¿no habéis leído que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Mateo 22, 29, 31 y 32.
Hace 1000 años se había escrito ese texto, había dicho eso, pero Dios lo sacó a la luz. Eso es una confirmidad, una confirmación de la Biblia, que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, interpretación. ¿Qué entendemos por interpretación? ¿Será que yo puedo coger un texto y le digo, por ejemplo, digamos este texto, Génesis capítulo 2, versículo 1, y así fueron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido? Entonces yo digo, o sea que en ese momento Dios dijo, bueno, ya acabé esto y ya me voy para la casa. No, para poder interpretar la Biblia bien, debemos saber qué texto leer y cómo leer. Por eso, interpretación deriva de la palabra hermenéutica, y hermenéutica deriva del griego hermenéutike y teje, que significa arte de explicar, traducir o interpretar. Una definición, o sea, en este momento muchos dicen, es que hermenéutica deriva del dios Hermes, que habla de esto. No, pero vamos a dar una definición de la iglesia, más o menos, que lo utilizan los intérpretes de la Biblia. Dice, reglas y principios usados en la interpretación y entendimiento de un texto bíblico en particular. Interpretación. La hermenéutica tiene unas bases, unos elementos fundamentales. La hermenéutica bíblica debe respetar la naturaleza del texto. El lector cristiano debe adoptar la perspectiva de la audiencia original. ¿En qué momento se habló? ¿Y a quién le habló? La hermenéutica bíblica debe dar prioridad al mensaje codificado en el lenguaje y la tarea exegética. Ahora, el lenguaje fue escrito en un idioma antiguo. Hay que saber que fue un idioma antiguo, y tras de eso, no en nuestro idioma, en castellano, sino en hebreo, palo-hebreo, primeros idiomas. Entonces hay que codificar ese mensaje. Hay que saber que ese mensaje fue escrito con un propósito para en ese momento, entonces que también tiene un cumplimiento para este momento, pero hay que codificar el mensaje. La interpretación del cristiano debe ser consciente de los perjuicios y preposiciones filosóficas. Ahora, ¿a quién le habló y qué presuposiciones tenían ellos en ese momento? Hay que meternos en el cuento, en otras palabras. La hermenéutica bíblica debe tener una perspectiva histórica del texto. Ahora, ¿en qué historia? ¿En qué momento? Y busca su trasfondo histórico. Ahora, este texto se escribió en el tiempo de Moisés. Pero ¿cómo estaba Moisés? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Claro, estaba hablando de Génesis capítulo 2. La hermenéutica bíblica reconoce que el texto habla por sus propósitos transformadores. Ahora la hermenéutica bíblica, después de que yo le hago todos estos 5 pasos. Entiendo que Moisés le habló a hebreos en ese momento. Entiendo que Moisés habló en un contenido de desesperación que el pueblo estaba pasando en ese momento en un desierto. Entiendo que Moisés habló en palo hebreo. Entiendo que Moisés habló históricamente en un periodo antiguo, muy antiguo. O sea que hay que codificar. Y entiendo que Moisés escribió reconociendo a Dios. O sea, este es un texto sagrado. Esto es un texto de Dios. Ahora, durante mucho tiempo, la Biblia se estudió con el método histórico gramatical y fue muy fortalecido en el siglo XVI y siglo XVII. Pero también surgió un método en el siglo XVIII, que ese método se llamó histórico crítico. Ahora, ¿qué es el método histórico crítico? El método histórico crítico dice lo siguiente: supone que la Biblia no es palabra de Dios inspirada.
La Biblia se estudia como cualquier otro libro. Interpretan la Biblia usando parámetros lingüísticos y despojándola de todo elemento sobrenatural. O sea, que ahora el método crítico dice, pero espera un momento. Dice el verso 2, y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día por cuanto había hecho. Ya que ahora ellos dicen, Dios es el creador, pero no. El método crítico coge el texto, le saca su contexto y le dice, no, pero aquí no debió ser Dios. Hay muchos historiadores que dicen, este es un texto parecido a los otros. ¿Qué podemos decir aquí? No, esto no puede ser un texto, no podemos utilizar este texto como Moisés pensó y decir, es que hay un Dios que existe. No, esto no puede ser así, porque Dios no existe. Esto no puede ser un milagro. Esto debe ser una fábula inventada por Moisés para poder implementar la historia del pueblo judío. Eso es sencillamente lo que dijo Moisés. Pero nosotros utilizamos el método histórico gramatical. ¿Qué dice el método histórico gramatical? Personajes importantes como Lutero, Calvino y Zwinglio rompieron la dependencia del método alegórico de interpretación durante el tiempo medieval. La norma de la escritura sea su propio intérprete. Principios son la escritura. ¿Qué dijeron ellos? El histórico gramatical. La Biblia se interpreta a sí mismo. Tratemos de buscar un texto que hable sobre interpretarse a sí mismo la escritura. Vamos a buscar, me gustaría que tuvieran una idea ustedes y la buscaran allá y darle concordancia al texto. Diga, esto es una clase bíblica. Vamos a buscar un texto sencillo, fácil de entender por ustedes también y que nos diga, bueno, esto es facilito. La Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a Daniel. Vamos a interpretar el profeta Daniel para que ustedes vean que la Biblia se interpreta a sí misma. Daniel, vamos a irnos al capítulo 9. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra del Señor, la profecía al profeta Jeremías. La asolación de Jerusalén había de concluir a los 70 años. O sea, aquí se da que Daniel estaba diciendo, bueno, ya pronto se va a acabar esto. Pronto se va a acabar la profecía de nuestro exilio, de los 70 años que había dicho Dios por el profeta Jeremías. Pero muchos dicen, hay que buscar la historia, hay que buscar la historia. Miren, no necesariamente tenemos que buscar la historia, porque la misma Biblia es su intérprete. Daniel estaba preocupado porque todavía no se había dado como tal la salida. La salida del pueblo. ¿Qué todavía no podemos, no vamos a salir? ¿Qué pasa? Entonces, ya se da el primer decreto, ya está que punto a cumplir todo esto. ¿Por qué no hemos salido? Daniel está un poco preocupado. ¿Será que Dios ahora nos quiere dejar un poco más aquí? ¿Será que Dios quiere que estemos por más tiempo en este lugar? Esa era la preocupación que tenía Daniel. Denme un segundo.
Entonces, cuando miramos la Biblia, en Esdras, capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, dicha por medio de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien mandó pregonar de viva voz y por escrito por todo su reino este decreto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos. Se estaba firmando el primer decreto. Daniel aquí estaba preocupado en el capítulo 9 porque el decreto no se había firmado en el reinado de Darío. Pero en el reinado de Ciro, ver capítulo 10, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel, cuyo nombre era Belsasar, palabra verdadera, y el conflicto grande. Y prestó atención y entendió la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve muy triste durante 3 semanas. No comía ni bebía nada. Estaba preocupado. Ya se firmó el edicto con Darío. No hemos salido. ¿Por qué? Las 70 semanas están pronto a acabarse. Y Esdras dice por qué. ¿Qué pasó en el primer año así? La Biblia es su propio intérprete. No necesitamos otro libro. Para finalizarles aquí, me gustaría finalizar con esta cita de la hermana Elena de White. Dice: las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy como en los días de los apóstoles. Los hombres intentan por medio de las tradiciones y filosofías destruir la fe en las escrituras. En otras palabras, están diciendo, la tradición vale más. Pero miren lo que dice, está más en negrillas o en blanquillas. Así hoy por los cumplimientos, así hoy por los complacimientos, por los placientes conceptos de la alta crítica, evolución, espiritismo, teosofía y panteísmos, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Para muchos la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe de la Biblia como revelación divina. El enemigo está utilizando todo esto para decir, no hay que creer en la Biblia. La Biblia no es palabra de Dios. La Biblia es un libro cualquiera. Pero no es así, mis queridos hermanos. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia, sin duda, 1500 años, escritores distintos, un solo propósito. La Biblia es palabra de Dios. Escrita con razones, escrita por testimonios, escrita por mano de hombre, para que tú y yo podamos entenderla, para que tú y yo podamos codificar el mensaje, decodificar el mensaje y poder decir, esto es palabra de Dios. No dudes nunca de la veracidad de la Biblia. Nunca dudes de la veracidad de la palabra de Dios. Es palabra de Dios, mis queridos hermanos. En esta hora me gustaría finalizar con una oración. Cierren vuestros ojos. Nuestro Padre y nuestro Dios que está en los cielos, te damos gracias porque tú permites que estudiemos tu palabra. Porque tú permites que tus ángeles estén a nuestro alrededor. Porque tú permites, oh Dios,
Y cada día podamos leer tu palabra. Y permite que en este tiempo podamos entenderla claramente y decir, gracias, oh Dios, porque tu palabra es verdad. Señor, cuídanos y protégenos, llénanos de tu sabiduría, porque todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.